noches, bienvenidos al Debate Pensar México. Y déjame decir que vamos a cambiar la clasificación de este programa porque hemos de entrar a temas muy rudos, a temas sexuales. ¿Cómo lo ven? Vamos a hablar de la política y el sexo. Todo por mi queridísimo Alejandro Sánchez, que se encuentra aquí conmigo. La verdad es que no le cambié. Bueno, sí vamos a descubrir cosas tremendas, pero fíjense, él publicó este libro que se llama Las mieles del poder. Lo más bonito es como ¿cómo se llama esta parte de abajo en los títulos? Se llama, no es subtítulo, Historias de sexo y política en México. Y yo empezándote a leer me doy cuenta que muchas de las políticas de Estado que pudieron transformar a este país están vinculadas al sexo. No puede ser. Cuéntanos tantito, preséntate, aquí todo el mundo se presenta, habla de ti. Muchas gracias. Di por qué se te ocurrió que había algo de sexy en nuestros políticos y que era digno de platicarse, y luego todo el mundo se presenta. Muchas gracias, Carolina. Soy Alejandro Sánchez, actualmente trabajo en el periódico Excelsior, Grupo Imagen, y hicimos este desafío de entrar a la vida íntima de los políticos, porque descubrimos o hemos visto que ni los historiadores ni los periodistas habían tocado esos temas de las pasiones, los enredos sentimentales. Sí es tabú, ¿no? Sí es tabú. Ha sido un tabú, porque a lo mejor los periodistas no lo hemos sabido contar y nos vamos con el asunto del amarillismo y el sensacionalismo, pero poco contexto le damos a estas historias que tienen un impacto en la función social, como tú lo dices. Pues ahorita les voy a contar lo poco que he leído. No lo he podido soltar. El asunto es que llegó a mis manos el lunes en la tarde y hasta ayer lo empecé a leer. Híjole, hay cosas que quiero leer. Me impacta mucho cómo pudiste conseguir cartas, o sea, cómo te fuiste documentando. Yo creo que eso fue el proceso más padre, la diversión de documentarte para escribir. Sí, sobre todo las historias añejas de hace más de 150 años. Los historiadores cuentan la historia del país desde el punto de vista político-militar, pero poco te dicen o solamente quedan como anécdotas sus pasiones y sus amores, pero difícilmente el impacto que tienen en la sociedad. Entonces lo que hicimos fue darnos a la tarea de leer muchos libros, de entrar a las hemerotecas, de hablar con historiadores, para ir amarrando las piezas con la información que está documentada. Nada de suposiciones ni de trascendidos, todo está documentado. Bueno, ahorita alguien me va a tener que responder cuál es nuestro político más cachondo. Miren, César Nava con Patilú. No creo que por ahí vaya, pero quién sabe, ahorita alguien tendrá que decir. Preséntate, Beto, también, por favor. Claro que sí, yo soy Alberto Tavira. Durante 7 años trabajé para la revista Quién, haciendo los temas de las políticas del corazón. Y ahora colaboro para animalpolitico.com. Tengo un blog que se llama Cuna de Grillos, donde pues sigo contando estas intimidades que tanto fascinan de los políticos. Y es fácil hacerlo, ¿no te hablan periodistas, entre comillas, serios y te dicen, eso que hiciste es romper con la regla de la intimidad, y por qué acusaste a Lía Limón de andar con un periodista? No es cierto. Sí es cierto, pero no es cierto. Sí. A ver, cuéntame cómo te ven eso. Que eso. es muy chistoso, digo, al final del día el objetivo de la revista Quién es contar las historias del corazón, tanto de políticos como de otros personajes de distintos ámbitos, y entonces más bien el resto de los colegas, como más puristas, se escudaban en nosotros para poder después retomar información publicada en este tipo de revistas y complementar sus reportajes. Es decir, le daban el crédito, pero se mantenían como muy al margen. Casi decían, qué bueno que ustedes sí se atreven, porque nosotros sí hacemos periodismo. Pero al final del día, ese periodismo que nosotros hacemos del corazón, pues también llega a documentar libros tan importantes como el que ahora está haciendo Alex. Claro. Lo que pasa es que antes mantenían en el closet, ahorita tú tendrás que platicar de eso. Antes estaba muy en el closet la vida privada, o bueno, no, igual estaba por todos lados y eran muy cínicos y muy... Digo, yo creo que López Portillo no escondía sus relaciones, pero de alguna manera no entraba a la vida pública por algún motivo. No sé si porque la prensa no sabíamos hacerlo, o porque no le hacían como en algún punto dado Marta Sahagún decidió meter a la gente adentro de su alcoba, casi dijo, volteame a ver, o Peña Nieto, no sé, ¿tú qué piensas? Y preséntate de paso. Hola, bueno, pues yo soy Alejandro Almazán, ahorita soy freelance, pero colaboro para Milenio. ¿Freelance es como un freelogo? ¿Cómo es eso? Algo así, que colaboro con todo mundo, con el que se deje. Y sabes que a mí me interesa el libro de mi tocayo porque
y digo, es sin afán de entrar a debate con Beto, pero yo sí creo que la prensa, la del Corazón, se ha dedicado más al escándalo y al final terminamos diciéndole a los políticos, ay, pobrecito, lo están crucificando, pero no vemos el contexto que está atrás de esa acción. Y creo que Alejandro lo da en el libro. O sea, te das cuenta que una decisión, una mala relación o una relación tormentosa, cómo cambió la vida de este país. ¿A qué te refieres? A ver, cuenta, haznos una pequeña imagen, haznos una estampa. Ahorita que estás diciendo una relación tormentosa, ¿cuál en particular? Mira, por ejemplo, creo que la de Vicente Fox y la de Marta Sagún, o sea, que refleja Alejandro, es muy clara, o sea, cómo este hombre varonil, viril, ranchero, realmente no lo era, o sea, no lo era ante Marta Sagún, ¿no? Y cómo Marta Sagún es quien prácticamente toma decisiones de este país, y como bien lo dijo un día un buen amigo, Fernando Rivera Calderón, en una canción, yo no voté por Martita, entonces no votamos por Martita, y sin embargo Marta fue la que terminó tomando decisiones. Y así hay, creo que varios de estos casos que seguramente Alejandro los tocará, pero yo sí quería dejar en claro esto, de que de pronto los reporteros de espectáculos se meten a este mundo, pero sacan solamente como el escándalo, el morbo, y no ven realmente la consecuencia que hay Eso está padre, porque por ahí vamos a empezar al debate, ¿eh? Yo no sé si coincido. ¿Qué tal que nuestros políticos son ellos escandalosos? ¿Qué tal que tienes, mira, desde que yo recuerdo y que empecé más o menos a escribir, la Bastida que tenía una hija que nadie conocía, y entonces el dilema de ver cómo le entrabas, qué tanto representa eso, qué tanto habla eso de él como persona, qué tanto no, en qué medios podía escribirse, en qué medios no, que López Portillo permitiera que su novia fuera y trajera leche del extranjero cuando no sé, ¿cómo le haces para cubrirlo? Yo creo que hay mucho del espectáculo, hay mucho no, o sea, la relación de Peña Nieto con la gaviota, ¿quién lo cubre? ¿El espectáculo? Pues claro que sí. La política, pues igual y sí, no estoy todavía tan segura, quién sabe. Tú además tomas esas decisiones editoriales, Fabiola, preséntate, por favor. Carolina, muchas gracias, soy Fabiola Guarnero, soy subdirectora editorial de Excelsior, y pues me tocó acompañar una parte de la investigación periodística de Alejandro Sánchez. Tu pregunta, tu planteamiento es muy interesante porque efectivamente en este libro lo que busca Alejandro es tratar de separar lo que es vida privada tal cual cuando afecta ya a un país, cuando se utilizan recursos públicos, cuando esta relación amorosa repercute en un pueblo, como fue el caso de Porfirio Díaz y Juana Cata. Entonces, tu pregunta es muy importante. En el caso de Peña Nieto y la gaviota, pues es una nota que va en las dos secciones, en la de espectáculos y en la de política. En la de espectáculos porque ella es una figura famosa del mundo de la telenovela, y en la política porque él es un político, porque no podemos olvidar que el poder seduce, ¿no? Pero ¿qué hay con su relación? Por ejemplo, a mí que me importa en el fondo es lo que siempre me he estado cuestionando. Hay una fascinación muy de telenovela de esa relación, pero hasta donde yo entiendo todavía, pues no existe un uso de recurso público todavía, no sé, en ese noviazgo. No hay una sola decisión tomada en ese noviazgo. O sea, todavía no existe nada que lo traiga en la política, pero ahí nos tienes a todos babeando. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues si la política es la vida pública la que nos rige y demás, pues de alguna manera igual y se mete o no. No sé, yo me lo cuestiono todo el tiempo, ¿eh? Pues mira, en este caso vamos a poner un ejemplo. Mientras son novios y van a sus actividades privadas de familia, si algún paparazzi los capta, puede irse en las revistas del Corazón, en las de espectáculo. Pero si, como la vez pasada, la boda fue en la Casa de Gobierno y los invitados son los políticos del Estado de México, pues quizá eso ya es en política, porque está en la Casa de Gobierno, o sea, ya es el gobernador el que se casa. No, ¿y quién pompó? Ahí sí yo preguntaría. Exactamente. ¿Sabemos quién pagó esa cena? Todavía no, y ese es un reto, ¿no? La transparencia. Hay que averiguar. Mi queridísimo Gabriel, que además tú estás lleno de anécdotas, estoy seguro que nos vas a enriquecer todavía. ¿Cómo estás, Carolina Rocha? Soy Gabriel Díaz, en efecto. Yo soy sociólogo, muy aficionado a la historia, no soy historiador. Y soy profesor, justamente yo doy una materia que se llama Sistema Político Mexicano. Desde hace la florera de 30 años imparto esta clase en la Iberoamericana.
Y me he enfrentado a estos dilemas, ¿no? Yo iba a comenzar diciendo sin ánimo de debatir, no, pero con el ánimo de debatir. Yo oí un dicho japonés hace tiempo, cuando el escándalo de Clinton con Mónica Lewinsky, ¿no? Que los japoneses dicen que los políticos son políticos del ombligo para arriba. Lo que hagan del ombligo para abajo no le debe de interesar en principio a la sociedad, ¿no? Cuando hay recursos públicos involucrados, por supuesto, porque debe de haber una supervisión de esos tipos de gastos. Pero como aficionado a la historia estoy convencido de que está incompleta la narración de las vidas de estos señores. Si no se añade algo que los aterrice, algo que los ponga al plano de lo que cualquiera de nosotros está expuesto, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Viendo por encimita tu libro, que se ve que está muy interesante, Carolina me lo prestó un ratito se lo quité. Ayer. Es mi culpa que no lo pudo leer. Es una historia fantástica la de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Con ese amor que pues finalmente no se completó, parece del Amor y Occidente de Denis Rousseau, ¿no? Los amores finos, los amores buenos son los que no se completan, y vivió enamorado de esta señora, ¿no? Y don Sebastián Lerdo de Tejada además decían que era el primer presidente que decretó la licencia de una cantina, que hoy desgraciadamente ya desapareció, el Nivel. Y decían que era la única cantina que existía por decreto del presidente, porque un día mandó pedir unas sangrías y le dijeron, señor, pero es que está cerrada. Ah, está cerrada, pues que la abran. Entonces, por decreto presidencial, operó el Nivel. Y luego lo maravilloso, esa historia romántica que yo había oído en parte, la de Porfirio Díaz con Delfina, ¿no? Que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Si se casaron en la casa de gobierno, no se casaron. Porfirio Díaz creo que murió suspirando por Delfina, y en olores de su amor eterno por ella, fue enterrado ahí en el Père Lachaise de París, ¿no? En realidad, como conversábamos con Carolina, su matrimonio con Carmelita Romero Rubio pues fue más por llegar a la alta sociedad, por una conveniencia política, pero él suspiró toda su vida por Delfina, ¿no? Y se contaba que en aquel tiempo el ferrocarril del Istmo le agregó un ramal completito para comunicar la casa de Delfina con el tronco del ferrocarril. Ese es un claro uso de una aventura romántica que desvía recursos estatales, ¿no? Entonces, don Porfirio Díaz es otro de los ejemplos, otro escandaloso, ¿no? Que yo lo leí en varios artículos, pero en artículos de fondo, incluso de Carlos Monsiváis. Es el asunto del 41, ¿no? Que aquí no lo recuerdas, ¿no? De Nacho de la Torre, que era pues, yerno de don Porfirio, ¿no? Y ese escándalo de que fueron sorprendidos 42, no 41, ¿no? Pero que el 42avo, el 42º, los separaron del acto que los llevaban presos porque pues eran homosexuales, ¿no? Y era una cuestión en ese momento no solo inconfesable socialmente, sino perseguida, ¿no? Y bueno, cómo el presidente iba a tener un yerno que anduviera con ese tipo de desviaciones. Para poner en contexto, perdón que te voy a parar tantito, pero porque ya empezaste a dar las pinceladas y yo sí me quiero parar. Voy a leer tantito porque me encantó este comienzo, la neta. No es porque haya llegado ahí, avancé más en el libro, se los juro por Dios. Bueno, entonces decía, en el comedor de Castillo de Chapultepec se comía con cubiertos de plata. Se acompañaban las comidas con vino y los platillos se servían en vajillas traídas de Francia. Estaríamos ahorita furiosos pidiendo transparencia y cuentas de por qué en Francia, pero bueno. Pero ante los invitados, el presidente Porfirio Díaz tomaba los cubiertos como un primate, apoyaba los codos sobre la mesa, hacía buches, se escarbaba los dientes después de comer y escupía en los tapetes o directamente sobre el suelo. Bueno, estaba yo fascinada porque dije, esa bestia poco refinada era Porfirio Díaz. Y luego tú cuentas, y quiero por eso empezar ahí, cuentas que se enamora de una mujer de sociedad, o al menos le gustaba, y eso termina siendo un pacto político entre grupos opuestos. Llega mucho más